Primero, buenas noches y agradecida de todos y todas quienes han hecho clic para conectarse hoy día. Hacía rato que había dejado de andar por aquí, unos 2 meses serán, ¿cierto? Algo así. Sí, sí, Sin embargo, siempre es grato poder compartir desde las experiencias, desde la información que cada uno recoge y presentar otro punto de vista que enriquezca esta disciplina, esta técnica del tapping, de Matrix, y también nuestro propio proceso personal. Yo tengo entendido, ¿cierto?, que a través del tiempo, en todos estos ciclos que ha ido desarrollando Chen, es abierto a la comunidad, sobre todo en las circunstancias variadas que hemos estado viviendo, ha sido un gran apoyo. Entonces también hay personas que se van integrando y a veces desconocen de qué se trataba el tapping o cuáles son las gracias, como a mí me gusta decir, cuáles son las gracias de cada uno de los que participa acá en HM, ¿cierto? Que es la Asociación Chilena de EFT y Matrix Reimprinting, y donde se ha ido integrando mucha gente. Hoy día la invitación es a viajar a través de las preguntas y la importancia que estas tienen en la comunicación. Y esta comunicación dice relación con cómo nos relacionamos con los otros y también cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿ya? Esto es la autoindagación, especialmente en estas últimas temporadas en que hemos estado sujetos a una variedad de cambios. Es necesario estar anclado, tener recursos ahí a mano, más de uno, y usar aquel que nos vaya haciendo resonancia. Para mí el tema del lenguaje es uno de los fundamentos que desarrollo y tiene distintas aristas. Y en este caso el tema de las preguntas está asociado fundamentalmente a que de pronto tenemos el hábito de suponer cosas y desde el supuesto, de pronto la respuesta que generamos está más asociada a un estado de desagrado que a un estado de agrado, porque ese supuesto va a depender también de nuestro nivel vibratorio y a veces estamos un poco bajitos, bajitas, ¿cierto? Y conectamos con el enojo, con la pena, con la sensación de abandono, en fin, varias cosillas así. Así es que lo que voy a hacer ahora es compartir una pantallita, ¿cierto? Yo voy a dejar aquí el chat por aquí al ladito en caso de... Y vamos acá. Claro que si pongo compartir me va a funcionar mucho mejor. Ahí sí. Listo. Compartir, compartir otra cosa. Perdón, perdón, perdón. A ver acá. Ahora sí. Ahora sí. Eso. Ahí se ve bien, ¿cierto? Dice, la importancia de las preguntas. Entonces, esto de las preguntas tiene que ver con que de pronto nosotros nos quedamos con verdades a medias, como decía, y la invitación es a que nos atrevamos a preguntar. Y este tema de preguntar tiene algunas gracias también, ¿ya? Entonces dice que las preguntas nos ayudan a mejorar la comunicación. Preguntar nos permite entrar en el mapa, en cómo tenemos nosotros acá, en esta parte del cerebro especialmente, nuestro sistema de creencias fundamentalmente, que son nuestras respuestas que vamos dando, ¿cierto? Y al mejorar esta comunicación, vamos dejando de suponer y vamos llegando al significado que tiene para la persona con la que estamos dialogando o bien para nosotros mismos si nos estamos autoindagando. Acá.
estas creencias, ¿cierto? Son nuestras verdades. La verdad, que nosotros a veces nos aferramos, a través de esas verdades nos justificamos hechos, justificamos algunos eventos que vivimos y, vamos, ¿se podría hacer esta cosa? Sí. Quise hacer efectos especiales y no, denme un segundito, por favor. Vamos acá, un segundo, y lo reparo de inmediato. Ahora sí. Ahora sí. Entonces estábamos viendo que estas creencias nos van dando como el argumento a través del cual nosotros vamos respondiendo siempre. Nos justificamos y decimos, y a veces tendemos a hablar en general, a hacer una generalización, otras veces omitimos partes, y eso va generando una confusión. Entonces, el hacernos preguntas nos saca de este círculo de que voy dando vueltas, me justifico y me cuesta salir de ahí. Y entonces sigo repitiendo el mismo evento y me sigo lamentando, quejando, eh, qué sé yo, sintiéndome atrapado en una realidad que yo mismo estoy creando. El metamodelo o metamodelado, que es lo que vamos a usar, que tiene que ver con estas preguntas, mejora la calidad de la comunicación y dice que está directamente relacionado, ¿cierto?, con la representación interna de la persona. Cuando yo empiezo a hacer preguntas, puedo entrar a este mapita, a este mundo donde tiene sus verdades o sus creencias la persona. Esto nos va a servir para, por ejemplo, para aquellas personas que trabajan como terapeutas, poder indagar, poder hacer preguntas para cuando las personas generalmente llegan con temas un tanto evasivos, que dan vuelta, vuelta o dan una explicación muy larga y sin llegar al origen. Y tampoco nosotros desde la mirada terapéutica logramos encontrar esa hebrita. Y estas preguntitas que son muy sencillas nos permiten tomar esa hebra y empezar a deshacer el tejido y a armarlo de nuevo. También es muy útil este recurso cuando nosotros estamos interrelacionados, por ejemplo, en la familia o en el grupo de trabajo. Entonces, esta interacción directa facilita mucho, se facilita mucho a través de estas preguntas. Hoy día, revisando un poco el material que iba a seleccionar para las diapositivas, porque la idea es que sea bien concreto, me acordaba mucho del efecto que tienen las redes sociales también, cómo nos comunicamos a través de las redes sociales. Entonces, por ahí yo puse algunos ejemplos y me pasaba y recordaba que, por ejemplo, en consulta, de pronto, eh, más de una vez, tenía casos de personas que estaban en conflictos de pareja y me decía, es que lo que me dijo y es que estaba súper molesto o molesta y me muestran y me dice, mira lo que dice, era un WhatsApp por escrito, un texto largo. Entonces, la pregunta es, ¿este nivel de comunicación qué pasa? Cuando es el texto, yo lo leo desde el estado en el que me encuentro, ¿ya? Y también voy a conectar lo que está acá, mis creencias. Si yo tengo referencias, tengo experiencias con determinada persona o en mi vida, de que cuando me hablan es para discutir, aunque me digan algo amable o neutro, mi primer mecanismo va a ser de defensa, porque estamos programados a eso. Y además, si tengo experiencias previas, voy a interpretar como discusión. Y hay una serie de diálogos que se hacen a través de textos. Ahí, un dato al margen es, use en ese caso el mensaje de voz, porque ahí tiene la entonación, tiene el volumen,
Y mejor aún si puede hablar en persona, ¿ya? Hoy día con los distanciamientos está la videollamada. Y mejor aún, empecemos a preguntar para evitar estos malentendidos que se pueden ir generando. Una clave dentro de la comunicación tiene que ver con una palabra que estaba aquí delante, ¿cierto? Y esta era la magia, es especificar. El específicamente. Nosotros tenemos en general, y lo vamos a ir modificando, el hábito de hablar como en abstracto, dejar en el aire la idea, a ver si la otra persona lo toma y lo interpreta justito, a ver si le acierta. Entonces, acá se trata de evitar esa confusión, evitar ese conflicto, ese malentendido, ese mal rato incluso, y empezar a tomar esto. Incluso cuando yo aprendo a hacerme estas preguntas desde mi autoindagación o en diálogo con otros, lo que pasa en el entorno, los titulares de las noticias, los comentarios alrededor, ya dejo de engancharme tan fácilmente, porque nosotros estamos siempre ahí atentos, ¿ya? ¿Qué está pasando? Y depende de qué tan ancladitos estemos en nuestro eje, qué tan en cero permanezcamos, vamos a conectar o no. O sea, si estamos en cero, vamos a seguir, vamos solo a escuchar lo que se dice, ni bueno ni malo, solo es. Sin embargo, basta que nos movamos un poquito y empezamos a enganchar como si tuviéramos un velcro adherido, hay un adhesivo. Las personas, dice, podemos tener la idea completa de lo que queremos decir, esa es la estructura profunda. Clarísimo, tengo súper identificado lo que quiero comunicar. Sin embargo, al momento de traducir los pensamientos en palabras, expreso una aproximación de la idea. Entonces, dice, acortamos esa estructura profunda y lo que realmente referimos es una estructura superficial. Teníamos acá todos, queríamos decir con detalles, lujos de detalles. Sin embargo, dijimos la mitad y la otra parte, de alguna manera, en este modelo de comunicación, pareciera que esperamos que salgan los subtítulos, ¿ya? ¿Qué me quiso decir? Entonces uno da como por hecho que lo entendieron y dice la mitad o la cuarta parte, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos de esto, de cómo nos expresamos cuando dejamos de especificar. Son ejemplitos nomás, cualquier similitud, ¿cierto? Solamente coincidencias. Simplemente no cambia. Y hablamos y lo lanzamos hacia el aire. ¿Ya? Simplemente no cambia, simplemente no responden, simplemente no están comprometidos, qué sé yo. Y se habla así en general. Otra expresión, por ejemplo, andan todos nerviosos o todas nerviosas. Nunca están contentos, nunca están contentas. No le gustó. Estas son expresiones que nosotros usamos. Entonces, por ejemplo, simplemente no cambian. Tomamos una idea de lo que queríamos decir y le restamos todo el contexto. Por lo tanto, eso genera confusión. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes simplemente no cambian? ¿Qué simplemente no cambian? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Y empezamos a hacer preguntas y empezamos a armar lo que está pasando dentro. Si yo quiero, por ejemplo, estoy dialogando con una persona, imaginemos en la familia o en la consulta, y la persona me dice que estoy aburrida porque esto nunca cambia, qué sé yo, y es que simplemente no cambia. Entonces se empieza a preguntar, ¿quiénes simplemente no cambian? ¿Qué te gustaría que cambiaran? ¿Cuándo te gustaría que cambiaran? ¿Qué te hace pensar que no cambian? Y empezamos a tirar la hebrita y lo que aparece entre preguntas es lo que la persona realmente está sintiendo que le afecta. ¿Cómo se descubre? Porque se va repitiendo. Hay
A medida que vamos preguntando, llega un punto en que la persona da la misma respuesta más de 2 o 3 veces. Entonces ahí ¡ping! Tomamos el núcleo del asunto. Esto de andan todos nerviosos. ¿Qué los pone nerviosos? ¿Quiénes andan nerviosos? Nunca están contentos. ¿Con qué? Nunca están contentos. ¿Alguna vez están contentos? ¿Están contentos? Perdón, ¿alguna vez están contentos? No le gustó. Y sobre el no le gustó, no lo hago más, no le gustó, me voy, no le gustó, nunca más le hablo, y empezamos a tomar decisiones sobre esta, llamémosle así, verdad a medias. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra comunicación? Hoy día, insisto, es muy importante porque estamos en un entorno con mucha información, con muchas fuentes desde distintos ángulos y con distinto material informativo. Entonces, este ejercicio de aprender a preguntar, de llegar a aquello que sí yo deseo decir, aquello que yo sí deseo manifestar, también tiene que ver mucho con flexibilizar mi mapa mental y también conectar con la sabiduría del corazón. Entonces es dejar de enredarme en los supuestos. Vamos acá. Esto, ¿cierto? Estas confusiones se pueden manifestar a través de la omisión, de la generalización, del juicio, cuando hacemos juicio de valor. Esto está malo. Acá yo me voy a referir un poco más intencionalmente a cuando nosotros estamos en una vibración más bajita, ¿ya? Porque si en realidad hacemos juicio de valor positivo, eso nos va a elevar y vamos a crear en ese nivel. Cuando expresamos desde una necesidad y la expresamos a media, cuando a veces también tenemos la capacidad de leer la mente. Por ejemplo, este no le gustó acá, nosotros podemos decir, por la cara no le gustó. Y empezamos como a leer mentalmente lo que le está pasando a la persona. Estas son algunas palabras que es muy bueno tener en cuenta y para usar o para dejar de usar. Va a depender siempre del entorno, del contexto, ¿ya? El específicamente es un concepto que sirve mucho cuando yo quiero rescatar el origen de aquello que se está comunicando, ¿ya? Específicamente, ¿qué no le gustó? Específicamente, ¿a quién no le gustó? Específicamente, ¿cuándo no le gustó? ¿Ya? Entonces vamos rescatando esa raíz. El todos y todas. A veces nos conviene usarlo cuando queremos instalar una información de alta vibración, una información positiva. Hablamos de todos, hablamos de todas. Estoy contento de que todos estén acá. Todos estamos satisfechos, ¿ya? Todos estamos alegres, qué sé yo. Sin embargo, como decía antes en el ejemplo, por ejemplo, vamos acá, él simplemente andan todos nerviosos. Generalización. Nadie, por ejemplo, nadie está poniendo atención. Y uno dice, nadie, ni siquiera una persona, bueno, uno que otro. Y ya deja de ser nadie. Es igual que el todos. Todos están haciendo desorden. Todos, hay alguien que esté más tranquilo. Una persona, ¿no? Bueno, si hay una sola persona, deja de ser todos. Y el efecto que va creando esto en nuestra respuesta, desde el cerebro, las conexiones nerviosas van tomando una información diferente cuando yo hago la excepción. Si yo digo, todos están desordenados, aquí recibo esa información y mi cerebro primitivo se pone en alerta. Todos están desordenados. Entonces, si yo digo,
la mayoría, algunos, vamos haciendo la diferencia. Nunca, nunca me resulta, nunca viene. ¿Alguna vez llegó? Ah, llegó un par de veces. Ya ese par de veces que menciona la persona, o que menciono yo, sirve para empezar a revisar ese par de veces y enfatizar ya y empezar a intensificar lo beneficioso que ese a veces implicó para la persona. Entonces, este nunca lo usamos también libremente. El siempre. Siempre me equivoco, siempre llega tarde, es, siempre anda gritando, ese siempre. Otra vez lo generalizamos y lo instalamos como un patrón de conducta que tiene dificultad para hacer cambios. Cuando yo repito siempre, siempre, imagínense esto dicho a los niños, siempre andas atrasado, eh, siempre llegas tarde al colegio, siempre pierdes las cosas. Lo que estoy haciendo es instalar un patrón de conducta. Por repetición hay un patrón mental y mi cerebro lo cree. Entonces, ¿qué hago? Cada vez yo, si se trata de mis cosas, de mis útiles de colegio, si me han dicho que siempre los pierdo, ¿para qué los voy a cuidar? Hasta que la misma persona haga un punto de inflexión y decida cambiar, o alguien le pueda empezar a reafirmar que eso fue algo esporádico en lugar de siempre. Estas palabras, o cuántas veces nosotros nos vamos tratando así, nunca me resulta. No, conmigo jamás, jamás. Imagínense, el nunca asociado con el jamás. Jamás va a cambiar esto. Entonces, la idea, el propósito de ir revisando estos conceptos, dice relación con que desde distintos ángulos empecemos a tomar conciencia de lo que estamos creando. Nuestro cuerpo, con todos sus sistemas, es un receptor. Nuestro cerebro es un receptor que se programa, que nos recoge la información simplemente creyendo en nosotros. Ah, si lo dice, es verdad, entonces lo ejecuta. Y como nosotros durante muchos siglos nos enfocamos precisamente en el área mental, fuimos activando esta parte sin fijarnos, sin filtrar qué nos estábamos diciendo y qué estábamos creando. Entonces, vamos también perdiendo un poco esta práctica de qué deseo crear, desde dónde deseo crear, que tiene mucho más que ver con, como decíamos al comienzo, con la sabiduría del corazón, que hoy día todas las investigaciones, ¿cierto?, hablan de que hay acá conectores, hay 4 centros de conexión que nos envían información al cerebro y que tiene un sistema acá nervioso independiente, tiene sus propias neuronas o neuritas, ¿cierto?, también con funciones específicas, y que el cerebro, perdón, el corazón es capaz de decirle al cerebro calmado. Pero para eso tenemos que aprender a flexibilizar acá, empezar a ceder, empezar a soltar. Vamos acá. Algunas preguntas de estas que van saliendo en, en este diálogo, cuando nosotros podemos usar, tenemos aquí. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasaría si? Esta pregunta, ¿qué pasaría si? ¿O cómo sería si? Es una pregunta bien, bien generosa en cuanto al movimiento de hemisferios cerebrales. Nos saca un poco de ese patrón instalado, por ejemplo, del no puedo. No, yo soy malo, malo, malo para la historia. ¿Y qué pasaría si de pronto se te hiciera fácil? Esa sola posibilidad, ¿no?, genera un movimiento que abre posibilidades. Como nosotros hablamos muchas veces de conectar con los infinitos potenciales. ¿Mejor que qué?
Después vamos a ver unas preguntas donde vamos a ver cómo se usa ese. ¿Malo para quién? ¿Qué te lo impide? No, es que yo no puedo. ¿Qué te lo impide? Siempre, nunca. Esto que usamos como una aseveración, acá lo transformamos en interrogante. Alguien, esto es cuando nadie o todos, el alguien nos moviliza a escarbar un poco, ¿ya? A intervenir. ¿Según qué fuente? Esto me acordaba yo de cuando nos llegan estas cadenas o estas informaciones, ¿cierto? Sigo con el tema de las redes sociales, en cualquier medio que nos llegue, y cuál es la fuente, ¿ya? Sobre todo cuando nos llegan ofertas de concurso. Entonces, pregunten. Entonces, es bueno preguntar. De hecho, a veces en los talleres o en las clases, incluso en las consultas, la persona dice, ¿puedo hacer una pregunta? Y lo hacen así como, casi con un poquito de susto, si a uno le va a incomodar. Y la verdad es que las preguntas es un facilitador para esta comunicación, tanto de quién pregunta como quién va a responder, porque nos invita a encontrar nuevas respuestas o nuevas formas de responder y hacer que la respuesta sea mucho más concreta, más específica y más entendible, ¿ya? Entonces, las preguntas tienen su lado muy amable y por eso hagámoslas con harto cariño, hagámoslas con precisión. Vamos a jugar a preguntar un poquito, ¿ya? Porque la idea es que podamos practicar. Aquí. ¿Se alcanza a ver? Vamos a poder ampliar un poco más. No, ahí sí. Ahí está. Entonces, aquí arriba tenemos las preguntas que usamos, ¿cierto? Recién. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasa que sí? Y seguramente van a aparecer muchas más preguntas. Fíjense esto, que la pregunta les lleve a algo específico. Y aquí vamos a hacer una salvedad y si gustan, lo registran por ahí. En esta dinámica de ir al fondo, ir al origen, dejamos en pausa el por qué. ¿Por qué no te gusta lo que está sucediendo? Descartamos el por qué y les explico cuál es el motivo. Cuando yo pregunto por qué, en esta indagación, lo que hago es abrir la puerta del sistema de creencias de la persona. Lo mismo si me lo pregunto a mí. ¿Por qué me pasa esto? Voy a empezar a activar todas mis justificaciones, todas mis aparentes verdades, ¿cierto? De las cuales yo me he ido sosteniendo, he ido aprendiendo, que son mis creencias, limitándome o negándome a encontrar otras soluciones. Entonces, para este efecto de indagar qué hay ahí en el fondo, lo que hago es dejar en pausa el por qué, ¿ya? Y actúo acá, por ejemplo, ¿para qué? Ok, y vamos a ir aquí. Yo les invito a que puedan incluso, si quieren, en el chat, ir escribiendo, por ejemplo, ¿qué pregunta se le ocurriría? No me gusta lo que está sucediendo. ¿Qué preguntarían ahí? Escriban ahí las preguntas, estoy viendo dónde está el chat acá. O si alguien quiere abrir el micrófono para ir preguntando. Vamos aquí. Se puede, Claudita, se puede abrir el micrófono, ¿no? Sí, cada persona puede abrir su Ya. micrófono si Prefiero quiere que hagan hablar, así. sí. Somos Ujú. poquitos en la reunión. Entonces revisemos y vamos interactuando porque así también se va enriqueciendo el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, no me gusta lo que está sucediendo. Esta es una afirmación. ¿Qué pregunta podríamos hacer
para saber lo que está de fondo ahí. ¿Cuándo? ¿Cuándo no te gusta lo que está sucediendo? Ya, bien, vamos. ¿Qué puntualmente es lo que no te gusta? Muy bien. Fíjense. ¿Qué es lo que puntual? Claro. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cómo es aquello que no te gusta? ¿Cómo es aquello que no te gusta? Muy bien. Dentro de las que están arriba, yo no la puse, sin embargo, también usted puede preguntar, ¿cómo sabes que no te gusta? Podemos empezar a indagar desde las sensaciones. Aquí apareció. Y podemos ir trabajando con esto. ¿Y dónde está? Y, por ejemplo, ¿y esto que no te gusta? ¿Dónde se siente eso que no te gusta? ¿Y cómo se siente? ¿Y a qué se parece? Y empezamos a desenredar y podemos ya salir de ahí. Dice, ¿qué te hace sentir que eso que no te gusta? Muy bien, justamente lo que estábamos mencionando, nos leímos el pensamiento y estamos en sincronía. Fíjense en la segunda, nunca me resulta. ¿Qué le preguntarían a esa persona? O si ustedes son los que dicen esto, nunca me resulta. ¿Alguna vez te ha resultado algo? ¿Alguna vez te ha resultado? Y, por ejemplo, si dije, ay, sí, un par de veces, ustedes ya se pueden tomar ese par de veces para ir revisando. Y cuando te resultó, ¿cómo te sentiste? Y sacan a la persona de inmediato de ese foco de nunca me resulta. O si se hacen la autopregunta, entonces esta autoindagación, ay, sí me resultó una vez, ay, ¿qué hice, sabes? Y salen de ese mm, estado vibratorio bajito donde sienten que nada funciona. Ya, acá dice, ¿tienes una experiencia anterior? Súper. ¿Qué es lo que no te resulta? Súper bien. ¿Cómo te sientes al respecto? Eso. ¿Qué podrías hacer distinto para intentar otro resultado? Eso es. Y fíjate ahí donde dice, ¿qué podrías hacer distinto para intentar que te resulte? Entonces, a veces también tomar parte de esta aseveración nos va guiando para la pregunta y vamos ordenando. Fíjense en esta, prefiero callarme. ¿Han escuchado esta expresión alguna vez o no? Prefiero callarme. Yo voy a hacer sí con gesto, prefiero callar. ¿Les recuerda a alguien? ¿Nunca han escuchado a alguna persona decir esto? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué podría pasar si hablaras? Muy buena pregunta. ¿Por qué es peligroso hablar? Ya, aquí, atención. Dice, ¿por qué es peligroso hablar? Entonces, estoy suponiendo, mi pregunta supone que es peligroso. Aquí dice que es peligroso. Entonces, esta parte es la que tienen que revisar. Por eso, idealmente, desde la pregunta empezar a hablar. Entonces, por ejemplo, acá dice, prefiero callarme. ¿Para qué prefieres callarte? ¿Para qué te sirve callarte? Son ideas, ¿ya? Y ahí vamos aportando. Fíjense, esta que tiene que ver cuando uno toma un referente que puede que tenga cero que ver con la respuesta y lo asocia como un anclaje, como una respuesta definitiva de, de una realidad personal. No, si yo no sirvo para esto. Y se anula completamente. Y puede que el lápiz se le haya olvidado, quizás ni siquiera era necesario, pero siente que no sirve para esto. O deduce que no sirve para esto. Hay una expresión por ahí que tiene que ver con las pruebas de selección universitaria. Entonces, por ejemplo, una persona que haya obtenido 500 puntos.
y obtuve 500 puntos. Soy un fracaso. Aquello que fue en un ambiente específico el resultado de estos 500 puntos, lo lleva a un contexto generalizado. Imagínense, soy un fracaso. Y más de alguna vez tienen que haber escuchado eso, o alrededor, o internamente, nuestro auditivo interno siempre está ahí murmurando. ¿A quién sirvo para esto? ¿O soy un fracaso? Mira qué bonito. Eso se va agilizando, ¿ya? ¿Ser un fracaso? Muy bien. Las dos personas que respondieron ahí, yo voy a aludir a que son de canal predominantemente auditivo. Fue el ejemplo que di al aire, así verbalmente, y respondieron rápidamente. Súper bien. Vamos acá. Me dejó el visto. ¿Se hace él o se hace la interesante? Puede que hayan escuchado a sus hijos o ustedes también en algún momento, cuando una vez nos empezamos a familiarizar con las redes sociales, especialmente en este caso es como el WhatsApp, ¿cierto? Estas cositas que salen los TIC, y antes salían con colores, no sé. Entonces era como, lo leyó y no me respondió. Y a partir de eso se generaba todo un mundo de suposiciones. Una de ellas es esto. Otra de estas podía ser, ay, no le intereso, está enojado o enojada, ¿cierto? No me quiere hablar. Y solamente es ¿cierto? Que a veces sí, está habilitado este chat, llega el mensaje, pero la persona está ocupada y responderá cuando esté desocupada, ¿cierto? O tiene el celular en silencio. Entonces, esta es una invitación también a revisar qué nos pasa a nosotros con las redes sociales. Su voz me pone nerviosa. Aquí van a revisar quién se pone nerviosa mientras yo hablo. ¿Qué preguntarían acá? Pueden usar el micrófono para escuchar su voz. O también les voy leyendo que tengo el chat. ¿Qué preguntarían? Con respecto a tu voz o su voz me pone nerviosa, le preguntaría, ¿qué sientes cuando escuchas su voz? Ya, muy bien. Quédate ahí. Si te dijera, oh, siento que me paralizo, ¿qué le preguntarías? ¿Recuerdas haber escuchado esa voz en otro momento de tu vida? ¿Recuerdas haberte paralizado en otro momento de tu vida? Fíjate, yo te voy a llevar a preguntas. Yo sé que esa pregunta se hace, ¿ya? Porque yo igual la hago continuamente. Sin embargo, acá procura usar estas preguntas que son así concretas. ¿Y cómo sabes que te paralizas? Es un ejemplo. Ahí, aludiendo. La gracia acá, y aquí voy a hacer una salvedad que se me había pasado de largo y está aquí anotado. Estas preguntas, cuando uno las hace, la respuesta, uno dice, mira, te voy a hacer unas preguntas, respóndeme así, espontáneo, lo primero que te aparezca, sin análisis, sin reflexión, e idealmente en una palabra o una oración. Esos son aspectos súper fundamentales. De hecho, yo me estoy saltando la especificación. Cuando yo le digo que responda en una palabra o una oración, lo que hago es que también entonces creencias que estaba bailoteando dentro de mi cabeza, dice, ya, atención, algunos de nosotros nos van a llamar, así que pongamos atención, y se ordenan en fila, ¿ya? Están en alerta, así, pendientes. En cambio, si yo digo, ¿y qué te pasa? Y dejo el tiempo para que responda, entonces esto es como, a veces uno usa el término pimponear. El término pimponear ustedes pueden asimilar, ¿cierto? Cuando se juega el partido de ping-pong, no hay voy a pensar dónde lanzo la pelotita, no hay un tiempo significativo entre eso, es rápido, ¿cierto?
se hace muy desde el reflejo. Bueno, y la práctica va haciendo ahí esto, estos maestros también. Entonces acá la gracia es sorprender, en este caso, al cerebro para que responda, porque de repente se ve tan sorprendido que sale desde acá la respuesta. Y desde ahí sale la información que a mí me está incomodando, me está bloqueando. Acá. Se escucha entrecortado. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Me dice que se escucha entrecortado? ¿A quién te recuerda esa voz? Sí, a veces se escucha entrecortado. Ahora, ¿cómo se está escuchando? Bien, Ya. bien, pero de Me repente avisan, me queda, avisan. Ahí abre alguien el micrófono y me dice, repite por favor. a lo Y yo, mejor soy yo nomás. puede ser, ¿viste? Podríamos preguntar, ¿a todos se les entrecorta? ¿Se nota que le desagrado? ¿Qué pregunta podemos hacer aquí? ¿En qué momento lo notas? ¿En qué momento lo notaste? Sí. Mira, por allí también. Evita también escucha entrecortado. Ya, vamos a ver aquí. Yo estoy con la señal completita, así que confío y cerré casi todas las ventanas para estar disponible acá. ¿En qué se nota que te desagrada? ¿Cómo se nota que te desagrada? Muy bien. Fíjense, esto lo tomé aquí, esto ni siquiera fue fantasía. Alguna vez alguien hizo alusión a esto, dice, detesto los mensajes con colores y dibujitos. ¿Qué le podríamos preguntar a esa persona? ¿Quién tiene ahí una pregunta para eso? Detesto los mensajes. Yo le voy... ¿Qué sientes y piensas? Ya, aquí. Una pregunta es, ¿qué sientes cuando recibes un mensaje con colores y dibujitos? Y otra sería, ¿qué piensas? ¿Ya? Porque si preguntamos en una, también la respuesta va a ser más larga. Entonces, esta es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿A quién te recuerda eso? ¿Qué significan los dibujitos para ti? Entonces, claro, hay personas que no están familiarizadas con esto o lo encuentran un poco serio o simplemente desconocen el significado de los dibujitos. Además que muchos de nosotros, y me incluyo, uso los dibujitos porque los encuentro simpáticos y tal vez no sé todos los significados tampoco. Creo que tengo pendiente revisar el manual de los dibujitos que salen. Sin embargo, los disfruto desde lo gracioso. ¿Qué significan para ti los dibujitos? Fíjense aquí hay un asumir algo, ¿ya? Con un juicio. Es dañino salir de madrugada. Aquí les voy a mencionar, porque seguramente van a ir resonando algunas preguntas y luego vamos a hacerlo así. Fíjense, aquí alguien pregunta por qué. ¿Quién puede decir si usamos el por qué en este modelo o no? ¿Qué crees que podría suceder? Sí. Les recuerdo, el por qué lo dejamos en pausa. Para esto lo dejamos de usar, sino lo que hace el por qué abre el sistema de creencias. Entonces entra en la justificación. O empieza a dar vuelta a la persona a redundar en la misma explicación. Entonces, el por qué lo dejamos en pausita. Para esta información, para este modelo de pregunta. ¿Para qué es dañino? ¿Para quién es dañino? ¿Cuándo es dañino? ¿Se acuerdan que arriba decía una? ¿Cuál es la fuente? Podemos preguntar, ¿quién dice que es dañino? Porque a veces empezamos a aseverar, ¿cierto? Y desde una fuente desconocida. Entonces, ¿a quién le hace daño? Bien, yo voy a ir leyendo en el chat también. Me siento incómodo o me siento incómoda. Esto es una expresión bastante frecuente.
Incluso ustedes en más de alguna ocasión lo deben haber sentido. Entonces, o haber dicho. ¿Qué les surge preguntarse en el me siento incómoda? Imagínense que son ustedes. ¿Qué se preguntarían? Ahora, dejamos de hacerlo para otra persona, hagámoslo para nosotras. ¿Cuánto te sientes incómoda? ¿Qué te incomoda? ¿Qué me incomoda? Ahí, ¿viste? Lo dieron vuelta para acá. Muy bien. Everly está súper activa. Entonces, ¿En qué momento? ¿en qué momento me siento incómoda? ¿Cómo reconozco que me siento incómoda? ¿Qué me hace sentir incómoda? Y empezamos a hacer otra vez el recorrido por estas preguntitas que tenemos arriba. Imagínense esta afirmación. Aquí, cada cual hace lo que se le da la gana, o lo que le da la gana. ¿Qué podríamos preguntar? ¿Quiénes hacen lo que les da la gana? Muy bien. Nelly ahí aportando esto. ¿Cuándo hacen lo que les da la gana? ¿Con quién hacen lo que da la gana? ¿O en qué contexto? ¿En qué momento? ¿Cierto? ¿Quién hace lo que se le da la gana? Entonces, vamos especificando, porque si no, este tipo de afirmaciones lo que genera también es un ambiente un poquito desagradable. Entonces, nos genera un poquito de estar a la defensiva y también así vamos respondiendo. Nadie respeta el propósito del grupo. Esto me permito decir que lo veo generalmente en los grupos también de WhatsApp, ¿cierto? Dice, ah, ¿por qué crees? Ya, aquí, invitación. El por qué, recuerden, déjenlo en una cajita para este modelo. Si no, la persona le va a responder. Voy a hacer un ejemplo. Ustedes preguntan, voy a irme a la de arriba. ¿Por qué crees que cada cual hace lo que le da la gana? Bueno, porque cada cual tiene sus propios intereses, nadie respeta a nadie, y le va a salir una respuesta súper larga. El motivo es que ustedes accedieron con el por qué, accedieron a su sistema de creencias. Entonces, van a abrir todas las explicaciones y justificaciones que la persona tiene. Por eso en este modelo, que es pregunta-respuesta, 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 la pregunta obtiene una respuesta concreta. ¿Realmente nadie te respeta? ¿Realmente nadie respeta el propósito del grupo? ¿Cómo sabes que nadie respeta? Yo iría acá, ¿y cuál es el propósito del grupo? También, ¿se dan cuenta? ¿Quién no respeta? Muy bien. Todos se evaden. Aquí entramos en la generalización que mencionamos en el ejemplo. Se le pregunto también, todos, no, está todo terrible. Expresión así del entorno, de la realidad, qué sé yo, actual. Entonces, ¿qué dicen? Está todo terrible. ¿Hay algo que sea agradable? Y ya ese algo agradable que logra identificar la persona, lo saca de ese contexto. Parece que no lees. ¿Cuántas veces los reclamos con esto? Entonces, desde los conocimientos, ¿cierto? Desde lo que uno va aprendiendo, es posible que haya una persona que justo uno le envía un texto escrito y la persona es más auditiva o es más kinestésica. Entonces la lectura está como en segundo o tercer lugar en sus canales de comunicación. ¿Cómo se evaden? ¿En qué momento está terrible? Siempre son todos muy bien, miren. ¿Cuándo no crees que no leo? ¿O cuándo crees que no leo? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿te parece que no lees? ¿Cuándo no leo? ¿Cuándo crees que no leo? Entonces, vamos a ir también respondiendo. ¿Hay algo raro en el ambiente? Está como raro el ambiente. Y esto, si nos pilla un poquito oscilantes, nos va a tomar
y nos va a sugestionar, ¿ya? Y te hace suponer que no. Entonces, aquí podríamos decir, ¿qué es lo raro que encuentras en el ambiente? Y le atribuyo a la persona. ¿Qué encuentras tú de raro en el ambiente? Por ejemplo, es una forma, ¿ya? Hay una diversidad de preguntas que pueden hacer. ¿Qué es lo raro? Muy bien. Dicen que es complejo el asunto. También, desde una afirmación así, esto de dicen que es complejo, dicen que se va traspasando como tradición y como creencia y se ve bastante frecuente también en los temas de asignaturas, por ejemplo, en los colegios o en las universidades. De pronto recuerdo chiquillos, chiquillas que iban a la consulta con temas de estar con riesgos de reprobar, por ejemplo, un semestre a partir de un ramo. Entonces su explicación era que, porque ese ramo es el ramo cortacabezas. Y no, nadie lo aprueba. Y ahí está la pregunta, esto mismo, dicen que es complejo, nadie lo aprueba. Nadie lo aprueba. Ya, y en estos años, ¿alguien lo ha aprobado? Sí, sí, un par de personas. Ah, entonces se puede aprobar. Y deja de ser nadie. Y la otra opción también es, si nadie lo ha hecho, puede ser la primera persona. ¿Ya? Entonces, siempre se puede mover. Esto es flexibilizar el mapa de todo este sistema de creencias que nosotros a veces tenemos tan rígidos, es ampliarlo. Cuando hablamos de que somos creadores y podemos conectar con infinitos potenciales, elijamos conectar con esos infinitos potenciales desde un nivel vibracional que nos lleve a este estado que sí deseamos, ¿ya? Entonces, revisar qué me provoca, qué siento, dónde lo siento, a qué se parece. Esas preguntas que son cortitas y de respuesta específica nos ayudan a centrarnos y empezar a trabajar, incluso para iniciar una ronda de tapping, o podemos empezar una ronda de tapping solo haciendo preguntas y vamos a empezar también a desbloquear mucho más rápido. Si nadie, claro, aquí dice, si nadie lo aprueba, ¿cómo se titulan? Ahí me voy como para otro contexto. La gracia es quedarme en la pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, esto que decía yo, si nadie lo aprueba. ¿Qué pasa si tú lo apruebas? Siempre hay que darse en el contexto de la pregunta, ¿ya? Después, según lo que va saliendo, van indagando. Ustedes pueden estar en un ratito haciendo estas preguntas de metamodelo, metamodelando, y como les digo, de pronto se empieza a repetir la respuesta, y la persona se da cuenta y la repite y dice, "Oh, eso era lo que me faltaba, o eso era lo que yo necesitaba. Ahí está la respuesta". Nosotros también, cuando nos autoindagamos, empezamos a hacernos las preguntas y de repente empezamos a reiterar la respuesta. Bingo, ahí está. Parece que se molestó. ¿Cómo sabes que se molestó? Entonces, aquí también podemos. ¿Cuántas veces nosotros, esta es otra forma de leer el pensamiento, igual como una que estaba arriba? Nos damos pitonizos y pitonizas, ¿cierto? Incorporando esto. Yo voy a, esas preguntas tenía ahí, y me gustaría que revisáramos, cada uno de ustedes, autoindague qué pregunta, revisen algo que estén sintiendo ahora, o alguna preocupación que tengan, y si se pudieran hacer estas preguntas concretas, ya les voy a poner aquí las preguntas concretas. A ver. Aquí. Ahí vamos a poner las preguntas. Bueno, como decíamos delante, ayuda de memoria. Revisen. Si alguien, por ejemplo, tiene alguna molestia, tiene una preocupación, depende de dónde vivan o con quién vivan también, el flujo de información que llega. Entonces, revisar hasta cuánto estoy
¿En qué nivel estoy conectando con esto? Este es mejor que qué. Yo quedo en deuda porque finalmente no puse la pregunta. Por ejemplo, cuando dice, mejor me voy. ¿Mejor que qué? O sea, me voy. ¿Qué otra alternativa hay? Revisemos. ¿Quién tiene alguna pregunta que le gustaría indagar o algún tema que le gustaría indagar desde las preguntas? ¿Dudas que hayan quedado con esto? Recuerda, las preguntas son importantes para clarificar, ¿ya? Para que todos vayamos dilucidando dudas, ¿cierto? A veces, Marianela, sí, sí, hola, hola, ¿dónde está? aquí estoy. Hola, hola. Hola, hola, cuéntame. Cuando no se entiende el mensaje, haciendo una alusión al chat de H&M, Ujú. que reiteradamente se ha dicho de que no se sature la página porque con cosas que no corresponden, pero siguen apareciendo mensajes que no corresponden. ¿A qué conclusión llegamos con eso? Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿qué nos falta informar? ¿Saben todos cuál es el tema o cuáles son los temas que no se deben mencionar? ¿Ya? Mm, ¿Cómo procedemos cuando alguien deja un mensaje fuera de contexto? claro. A veces, por ejemplo, se responde lo que yo he alcanzado a ver, ¿cierto? Dice, ya, esto no es del tema de acá. Sin embargo, por ejemplo, a veces la gente envía y a mí me pasa en la administración de algunos grupos que escribo en privado y le pregunto o le solicito si el mensaje que envió lo puede contextualizar. Porque a veces con la mejor intención la persona comparte un mensaje, pero deja el video o deja el texto que yo creo que ya algo debe querer comunicar. Contextualicémoslo. Y yo, qué sé yo, me llegó esta información, a mí me pareció importante, por tal razón se las comparto, Ya, siempre que sea acorde, ¿cierto? ya. Eh, y si no es hablar por privado, y yo también me puedo disculpar con el grupo. ¿A quién no le ha pasado que a veces está escribiendo en el chat Sí, y se le va a otro chat? sí, ¿Ya? sí, justamente, sí sucede. Esto es muy a título personal, que una mirada de esto. Desde el año pasado, con todo lo que ha ido ocurriendo, yo también tenía así como mis normas bien exclusivas del chat. Sin embargo, siento que llegó un momento en que comunicarse era más importante que el contenido, por lo menos para mí. Ujú. Entonces, nuevamente digo, cuando compartamos algo, contextualicémoslo y seamos amables, porque puede que sea esa forma de Accidental. la persona de decir Sí, estoy aquí. ¿Ya? sí, Y lo otro que sugiero yo, que los grupos cada cierto tiempo, y me lo digo a mí también, volver a publicar estas como normas de, como de advertencia. comunicación. ¿Cómo nos hacemos esta moderación de comunicación Ya. para el bien de todos? Mm. Esa es la mirada. Siempre, siempre, siempre confiando en la buena intención, ¿cierto? Y la buena, sí, es la buena intención de todos que quieren compartir con buena gana. Solo que a veces nos perdemos, pues, y a veces, ¿quién no se reversa? Aprender a mirar con buenos ojos. Sí, sí, a mirar con el corazón. Muy buena, Gracias, Marianela. gracias a ti. Saludarte. ¿Alguien más? Aprovechemos a preguntar. Yo no sé cuántos minutitos quedan. Claudia,
No, no hay problema. Tenemos tiempo. Me gustaría leer o escuchar alguna opinión. ¿Qué les pasa con esto de preguntar? Porque puede ser un tema a veces un poco árido y practicando le vamos tomando el gustito, ¿ya? Como yo lo practico hace tiempo, ¿ya? Yo lo encuentro facilito. Ese es mi mapa. Entonces, por eso me interesa qué parte de esto queda poco claro o si te surge cualquier duda, háganla, porque aquí, bueno, desde esta mirada es el Marianela, comunicador responsable. Siga, dígame nomás. sabes ¿Alguien? que con respecto a las preguntas, a mí me cuesta preguntar porque creo que es algo de niña. Como me decía, "Shh, cállate, no preguntes tanto, shh, eres preguntona". Shh. Eso venía de niño. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿y conoces algún adulto que pregunte? Sí, ¿Y hay sí, alguno sí de esos conozco. adultos que pregunta que tú admires? No mucho, me molesta que pregunten mucho. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los entrevistadores? Periodistas, Por ejemplo, o entrevistadores, si yo no estoy de acuerdo que me pregunten, me molesta que me pregunten tanto. ¿te molesta? ¿Qué prefieres en lugar de que te pregunten? Si yo estoy de acuerdo, no tengo ni un problema en responder todas las preguntas, pero si yo estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, me molesta. ¿Cómo sabe la persona? Voy a imaginar que yo te voy a ¿Mm? preguntar, ¿cómo ¿Ya? tengo la certeza yo de que tú ¿Mm? estás de acuerdo con que te pregunte? Por entablar una conversación. Y si yo te pregunto antes, por ejemplo, Evita, ¿puedo hacerte algunas preguntas de este tema en específico? Y te menciono el tema. Y tú me puedes responder sí o no. ¿Eso te Exacto, acomoda más? exactamente, sí, sí. Fíjense. Gracias, Evita, porque fíjate que nos ayudaste con el ejemplo. Empezamos a hacer el desmenuce, ¿se dan cuenta? Seguimos lebrita. Y ella me molesta que me pregunte. Primero era que le decían a ella que preguntaba mucho y llegó a que a ella le molestaba que le preguntaban. Entonces podemos sacar ahí el origen. A ella le incomoda y le gusta que le pidan permiso y le preguntan si quiere, si va a responder o no con agrado. Y ella puede responder sí o no y es súper válido. Eso tiene que ver también en que nosotros dejemos de tomarnos las cosas en la personal. Cuando nosotros, esta es una sugerencia, cuando yo siento que algo me alude en lo personal y me incomoda, puedo preguntar. ¿Lo estás diciendo por mí? ¿Hay algo de mí que te molesta? ¿Hay algo de mí que te incomoda? Porque si no, me voy a quedar con eso guardado. Yo siempre digo, si me quedo con la pregunta guardada, es porque voy a ser capaz de disolverla y dejar de darle importancia y va a desaparecer para mí. Sin embargo, si me sigue dando vuelta, es preferible preguntar. Porque si no, esto se va, es como si le echáramos levadura y empieza a crecer internamente. Entonces, la idea es que generemos una comunicación de excelencia. Esto es evitar los supuestos. Como evito los supuestos, siendo específico, siendo gentil, la amabilidad. Yo puedo hablar de un tema muy intenso, puedo estar en desacuerdo con una persona y eso para nada me invita a agredir a la otra persona verbalmente, ¿ya? Ni tampoco estoy dando atribuciones para que lo haga conmigo. Ese es el manejo y por eso esto se practica. Esto no es una fórmula, sino una varita mágica. ¡Ping! Práctica. ¿Cómo internalizamos el tapping? Porque practicamos una y otra vez, ¿ya? Cada sesión, hoy día lo tenía anotado, pero me emocioné con la entrada, entonces, cada sesión, yo inicio, se use la técnica que se use de trasfondo, parto con un ajuste reverso. Así garantizo también que todo entre más alineado, ¿ya? O una respiración del corazón. Son
volvamos al presente, dejemos de suponer, dejemos de especular aquí adentro, volvamos a nuestro centro, volvamos al origen. Entonces ahí soltamos el juicio de valor. Y estas técnicas, como muchas otras, nos hacen practicar y nos van reeducando para recordar de cómo es nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia es sin juicio de valor. Entonces, volver a eso y vivir en este momento y agradecer lo que tenemos aquí es impagable. Es impagable. Es invaluable. Entonces, disfrutemos. El disfrute es un concepto que es para integrar día a día. ¿De quién depende eso? Nosotros habíamos aprendido que dependía del entorno y depende de nosotros. Nuestro entorno simplemente es un espejo generoso que nos muestra qué tenemos pendiente y qué cosas a veces sí hemos conseguido y simplemente habíamos dejado de valorarlas. Se nos había pasado de largo. Entonces a veces nos muestra, cuando admiramos a alguien, ay, sí, me gusta lo que hace, revisa si eso está en ti, solo que lo habías ignorado. Entonces, a veces uno cree que solo los espejos son para mostrar nuestras faltas, desde carencias a trabajar, y a veces que ya el trabajo está hecho y solo nos faltaba ponernos el check o la evaluación máxima. Entonces, tratarnos con amor es fundamental en esto. Les voy a invitar a hacer una pequeña rondita para cerrar, aludiendo a este lenguaje, ¿ya? Porque a veces nos perdemos y no sabemos. Lo voy a llevar al tema de la autoindagación, si a ustedes les parece. Y los invito a que hagamos un masajito en el punto sensible. Este puntito sensible, yo soy de la época de los 80, digo que este punto, cuando uno masajea, se va de cassette, nos va dando información. Abre ahí muchos datos, muchas sensaciones, imágenes. Es muy generoso. Entonces vamos a inhalar profundo, pueden cerrar los ojitos. Inhalamos profundo. Pausamos un poquito. Soltamos. Inhalamos otra vez. Pausamos. Soltamos. Y una vez más, inhalamos. Pausamos. Y soltamos el aire. Y nos vamos a decir, aunque a veces me cuesta saber lo que me está pasando y me enredo y me complico sin poder salir de allí, aún así, elijo darme el tiempo de preguntarme con cariño y específicamente para llegar al origen. Bueno, un poquito al punto karate. A veces guardo tanta información dentro de mí y no sé por dónde empezar. Hoy elijo empezarme a preguntar. Y me voy a preguntar de manera concreta. Una pregunta con respuesta rápida. Voy a darme ese tiempo para jugar. Elijo divertirme mientras encuentro esa parte de mí que se había entrampado. Vamos aquí. Y a veces no me gusta que me hagan preguntas por distintas razones. Esa razón la tengo guardada. Ahora sé
que me puedo preguntar para descubrir qué me provoca esa molestia y la puedo descrear, la puedo liberar y la puedo reescribir desde mi mejor versión. Vamos aquí al ladito. A veces me enojo conmigo porque busco respuestas, busco soluciones y solo me entrampo. De hoy en adelante, yo elijo preguntarme con cariño, con paciencia, como si fuera mi yo pequeñito, mi yo pequeñita. Le preguntaría como me habría gustado que me preguntaran a mí. Bajo el ojito. A veces, lo que pasa a mi alrededor me genera incomodidad, me genera pena, rabia, incertidumbre. Y no sé cómo cambiar el entorno. Entonces elijo recordar que el entorno es un reflejo que me está facilitando información de mí. Y vuelvo a mí y me pregunto de manera concreta, pregunta y respuesta rápida y sencilla. Bajo la nariz. Y aunque no imaginé que una pregunta pudiera contener tanta información y que podría ser hasta divertido empezar a autoindagarme y que también puedo conocer lo que realmente le pasa a la otra persona, elijo disfrutar este recurso. Cuando me haga resonancia, cuando no, tengo otros para usar. Tengo la libertad para crear desde donde yo elijo. Vamos al mentón. Elijo comenzar a sintonizar con lo mejor de mí, con amor. Descubrirme una y otra vez, porque soy un ser en movimiento. Soy sujeto de cambio. Y elijo que eso, de hoy en adelante, sea parte de mi vida. Que yo elijo disfrutar y entretenerme. Desdramatizar para gozar cada instante. Aquí y ahora. Vamos a la clavícula. Incluso si a veces aparecen los miedos. Es un estado. Y yo lo puedo cambiar. Voy a conectar con mi ser creativo, con mi versión de niña y de niño, que juega libremente. Yo le doy la oportunidad a mi versión de infancia a conectar con la alegría y traerla al presente, aquí y ahora. Disfrutar cada momento. Y si hay algo que no sé, me pregunto. Pregunta y respuesta rápida y sencilla. Vamos bajo el bracito. Elijo amarme total y completamente. Cuando tengo las cosas claras y cuando están confusas. La respuesta siempre está en mí. Y puedo llegar a ese origen y descrearlo para sintonizar con mi mejor versión. Y nos vamos bajo el pecho. Inhalamos profundo. Pausamos. Pausamos.
comenzar a sintonizar desde el amor con la comunicación con los demás. Y cuando lo hago con los demás, lo hago con mi yo también. Porque a veces me olvido de mi ser. Hoy día elijo volver a sintonizar con mi esencia divina. Facilitan mi encuentro con mi mejor versión al 100% y al infinito. Elijo sintonizar con el amor, con la alegría, con la paz. Inhalemos profundo, profundo. Y llevemos las manitos al corazón para sentir esto que estamos vibrando. Y quedarnos con esta sensación. Todos estos son recursos que aparecen, los podemos tomar, los podemos soltar, sin presionarnos. Elijamos disfrutar y usarlos cuando estemos en resonancia. Si no, dejarlo hasta otra ocasión simplemente, hasta otra oportunidad. Les agradezco la atención, la asistencia, la participación activa y siempre está abierta el canal de preguntas a través de las redes sociales. Ahí están WhatsApp, los Instagram y todas estas cosas, así que el fanpage. Bienvenidos y hoy más que nunca sintonicemos para tejer nuevamente con un punto nuevo, bonito y creativo, esta red de amor que necesitamos, sintonicemos con eso. Como único foco, expandir todo esto que hemos ido aprendiendo y con lo que conectamos. Y cuando nos salgamos del eje, estamos todos ahí alertas, ¿cierto? Y podemos pedir ayuda. Ese es un gran aprendizaje igual. Siempre hay alguien al lado a quien recurrir. Así que les agradezco en el corazón y nos vemos en una próxima